Muy buenos días, buenas tardes. Un agradecimiento especial a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, institución a la cual admiro y quiero muchísimo. Quiero agradecer al doctor Daniel Ramírez, defensor general, y por supuesto a la directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la doctora Rosimar, por esta invitación tan especial para poder compartir con ustedes un tema tan importante que he decidido denominarlo la trata de personas como delito transnacional desde una perspectiva de género, a los fines de que podamos de alguna u otra manera insertarnos y permear de otras conversaciones con otros enfoques de este delito que ha sido considerado por la legislación venezolana, por los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela, como un delito atroz de lesa humanidad y una violación de derechos humanos, y así también ha sido catalogado por la sentencia de la Sala Constitucional. Cuando nosotros hablamos del delito, de lo que pudiera significar trata de personas, primero tendríamos que preguntarnos qué es la trata de personas, pero para poder precisar y tener una conceptualización de lo que es la trata de personas, pudiéramos verificar cuál es su evolución. Cuando hablamos de la trata de personas, debemos tomar en consideración de que la misma está ubicada en tiempos de guerra, en tiempos de esclavitud, donde las mujeres propiamente eran consideradas objetos sexuales, bien sea para su comercialización, y de allí el término de la cosificación de la mujer. Nace y cuenta la historia que las mujeres africanas y las indígenas eran sujetas de ese tráfico de mujeres vendidas a hombres con fines sexuales, bien sea para un trabajo gratuito o bien sea para una reproducción propiamente de esclavos. De ese origen inicial, de ese tráfico de seres humanos, en América Latina logra ubicarse este concepto en la conquista española, cuando era considerada ese botín de mujeres propiamente como el vencedor o de un comercio sexual. A través ya en el siglo XIX, el fenómeno de trata de mujeres deja de ser el contexto de trata de blancas para ser considerado propiamente el tráfico o el traficante, siendo propiamente el origen trata de blancas, que actualmente ya es considerado como trata de mujeres. En ese orden de ideas ustedes se estarán preguntando, ¿cómo vamos a denominar a esta tipología? Y esta tipología la vamos a denominar trata de seres humanos o trata de personas. Es un término que relativamente es acuñado de vieja data. Ya vimos un análisis general de lo que pudiera significar su antecedente histórico, pero que en definitiva pretende visibilizar un estereotipo de género que tiene que ver visualizar, entender a la mujer como un objeto sexual. Aquí hablaremos de la mujer, de la niña o del niño que sea visto como un objeto, una cosa para fines de explotación sexual, de servidumbre, de esclavitud, de tráfico de órganos, entre otras cosas. ¿Qué es en definitiva la trata de personas? Para ello les traigo diversos conceptos para que ustedes se apersonen en uno de ellos. Para algunos estudiantes o para la doctrina, por ejemplo, Kofi Abt es considerado como una forma contemporánea de la esclavitud, tal cual como se define. Para otros autores es considerado como una esclavitud en la que se degrada al ser humano. Es considerado objeto porque se le negocia como si fuera un objeto mercantil. Es trasladado de un lugar a otro con un fin específico, pero el fin va a ser ilícito dentro de ese traslado. En definitiva, la propia Organización Mundial ha determinado que hablar de trata de personas tiene que ver directamente con hablar de un fenómeno de violación de derechos humanos. Es parte de la delincuencia organizada transnacional, constituye uno de los aspectos más lucrativos, donde el tráfico de lo que pudiera significar los seres humanos, las mujeres, llega a ser más rentable que inclusive la legitimación de capitales o el tráfico de inmigrantes. En ese orden de ideas, ustedes pudieran preguntarse, pero ¿cómo podemos establecer esa definición para poder conversar específicamente y analizar la estructura del tipo penal? Y pudiéramos señalar que es una violencia basada en género, que afecta a las víctimas. Es una amenaza mundial, transmundial, transdisciplinaria. Estamos hablando de una amenaza que afecta derechos de las personas porque se pone en riesgo una salud. Hablamos entonces de que la trata de personas es una violación de derechos fundamentales, donde se vulnera el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad,
el derecho a la indemnidad social. En definitiva, estamos hablando de la trata como un fenómeno, que es una dinámica que constituye una actividad delictiva y que va cambiando conforme a ley y que está reconocido en instrumentos nacionales e internacionales. Siendo así, quiero que ustedes, mis queridos amigos, sepan y entiendan que la trata de personas es un delito reconocido, no solamente en la legislación venezolana, sino reconocido en la legislación de diversos países y que también es reconocido en instrumentos jurídicos internacionales, como ya les había dicho anteriormente, que Venezuela ha ratificado y que constituye una lucha permanente en nuestro país. Cuando hablamos de que el delito es una trata de personas, hablamos entonces de que el delito es, la trata es un delito complejo. Y es un delito complejo, ojo, porque constituye un delito continuado, forma parte de una alta cifra negra y que de alguna u otra manera tiende a confundirse con otros delitos como la esclavitud o el tráfico de inmigrantes. También es importante aclarar que cuando hablamos de la trata como delito, estamos hablando de que es un delito pluriofensivo, pues afecta a diversos bienes jurídicos tutelados, como es la afectación física, la afectación psicológica, la afectación patrimonial, la integridad sexual, la integridad individual, la libertad de la persona, entre otros. Pero también quiero caracterizar por señalar en este pequeño curso de lo que pudiera significar la trata de personas como delito transnacional, que estamos hablando de un fenómeno delictivo de alta rentabilidad, reconocido por la Organización Mundial Internacional como el tercer delito de mayor rentabilidad. Por ende, oído el tambor, cuando hablamos de trata de personas, no solamente estamos hablando de ese tráfico o del contexto de ese proxeneta o ese tratante, sino que hablamos de que muchas veces constituye la actividad previa o la actividad de la cual se están utilizando para poder legitimar capitales en muchos países, inclusive el nuestro, y por eso esa pelea contundente. ¿Cómo configurar ese tipo penal? De acuerdo a esa esclavitud moderna, que así la vamos a definir en este video de YouTube. Tenemos entonces que si la trata de personas es un delito pluriofensivo y es un delito continuado, existen grados de participación propicio para poder hablar de que la trata es y pudiera ser ejecutado a través de organizaciones criminales y por ende se convierte en un delito de impacto transnacional, porque tiene grados de participación donde trabaja una asociación de grupos estructurados para poder delinquir, bien sea para promover, bien sea para favorecer o bien sea para facilitar. ¿De qué manera? Pues muy fácil. Muchas veces colocan el anuncio, en el anuncio ya está la persona que capta, luego de que capta está la persona que ayuda y favorece a través de esa publicidad, facilitando su actuación para luego lograr el traslado y llegar al fin de esa persona que va a ser esclavizada, vendida, prostituida, entre otras. Y allí es importante que ustedes tengan como verbos rectores captar, transportar, acoger y receptar. Esos son los verbos rectores para poder configurar el delito de trata. Capto al grupo de mujeres para lograrlas transportar. Luego que las transporto de un país a otro, siendo trata transnacional, la acojo en otro país y la recibo con fines de explotación sexual, entre otros. ¿Cuál sería el medio? Y es fundamental que ustedes entiendan de comisión: el engaño, la violencia, la coacción fraudulenta. Por eso está entendido y es importante que ustedes lo tengan claro, que aun cuando una mujer sea captada de manera voluntaria, es importante que ese consentimiento que ella da para poder ser transportada y acogida es un consentimiento en muchas oportunidades viciado, y es viciado porque la persona que es captada para ser modelo no sabía que iba a ser transportada para ser vendida como prostituta o para ser vendida como esclava en otro país o en el mismo país de Venezuela. Es importante, entonces, en ese orden de ideas, que nosotros podamos entender cuáles son los elementos de la trata. Y el primer elemento es la captación, que puede ser parcial o totalmente. Haciendo uso del engaño, en situaciones puede darse hasta el secuestro o la fuerza. Existe una captación que puede ser voluntaria a través de un anuncio que pareciera ser ligero, un anuncio donde una persona se mete en internet y logra ver que están buscando a una persona para cuidar a ancianos en otro país, como puede ser una persona que sea secuestrada. Una vez que se logra la captación, viene el contexto del traslado, que no es más que la movilización.
Esa movilización de esa mujer que ha sido captada para esa red puede originarse de un país específico de Barquisimeto a Caracas, de Caracas a Barcelona, pero también puede darse el caso de que sea captada en Caracas, Venezuela, y sea trasladada para Panamá y de Panamá sea acogida en España. Es decir, que estaríamos enfrentando una trata transnacional. ¿Para qué? Para una explotación que puede ser laboral, puede ser sexual, puede ser para adoptar, puede ser para esclavizar, puede ser servicio, puede ser el tráfico de órganos, para un trato indigno, para la servidumbre, que en los actuales momentos estamos hablando de una esclavitud moderna que existe de una manera latente y que realmente preocupa de una forma galopante. Es importante que ustedes tomen en consideración que cuando estemos analizando este fenómeno delictivo como defensores públicos, debe, para poderse configurar, tener la adecuación de los tres elementos de manera interrelacionada para poder señalar formalmente que existe la tipicidad de este fenómeno delictivo o de este delito. La pregunta que ustedes se harán de inmediato es de qué manera puede existir el contexto de esa interrelación y de esa interrelación de cómo se configuran esos elementos que ustedes pudieran estar analizando. Fíjense que tenemos primero la captación. Capto a esa mujer o a esa niña a través de un anuncio, a través de una publicación, a través de un video, a través de un acercamiento, a través de una conferencia. ¿Para qué? Para lograrla trasladar de manera legal o ilegal, porque puede ser que la persona en un momento del consentimiento para hacer o lograr tener un trabajo fuera de Venezuela o dentro de otro estado de Venezuela. Pero esa coacción va a ser bajo engaño porque la persona creía que iba a ser contratada como una persona para cuidar a ancianos o una persona para cuidar a un bebé y resulta que no, sino que sencillamente existe el engaño porque va a ser con fines de explotación, con fines de servidumbre, va a ser con fines de extracción de órganos. Es decir, que estamos hablando de cuáles serían las actividades comunes y por eso es que hablamos de un delito pluridefensivo, porque tenemos conductas comunes, la limitación de la movilidad, la retención de documentos, el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la coacción a sus seres queridos, el suministro de droga, la presión, el chantaje con fota, una serie de situaciones que logra sufrir esa mujer que ha sido captada o esa niña que permite identificar de que ésta se va a convertir definitivamente en una cosa. Y en una cosa, ¿por qué? Porque así es tratada, porque el tratamiento es para vender, para alquilarla, para cambiar, para comercializar, para acabar con la vida de esa persona. Y allí que ha sido considerada definitivamente por los ordenamientos y el ordenamiento venezolano como el delito de lesa humanidad. ¿Cuál sería su tratamiento jurídico? El régimen jurídico tendremos en primer lugar por hablar de una trata transnacional cuando se capta y se traslada de un país a otro la Convención de las Naciones Unidas de Delincuencia Organizada, por supuesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley de Migración y Extranjería, entre otros. Ese régimen me permite a mí señalarle de que si bien es cierto, y ya lo vamos a verificar, de que existe una definición en la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, quiero enfocar en este video esa captación dada en un país de origen cuando es trasladada y es acogida en otro país, donde se entrelaza, se permea lo que es la delincuencia común con la delincuencia organizada. Por ende, deben los defensores y esos servidores públicos tomar atención de que deben transpolarizar la ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta que la delincuencia organizada, definida por la propia normativa, es la acción de un grupo estructurado. ¿Cómo sabemos que es un grupo estructurado? Cuando está conformado por 3 o más personas con la intención de cometer delitos en un beneficio económico. Es decir, que estamos hablando de un grupo estructurado definido por ellos. ¿Qué impacto tiene la participación de un grupo estructurado que comienza con un simple anuncio? Ese anuncio
es el traslado, le quitan el pasaporte, luego la llevan a otro país, en el país la comienzan a inmovilizar, la pegan, le drogan, la golpean, abusan sexualmente de ella y luego llega a su país de origen, ejemplo, España, para lograr traficar en ella, en una red de prostitución, pues sencillamente comienzan diversos organismos internacionales a tomar importancia para poder abordar su investigación, como es el Grupo ETMO, como es el GAFI, el GAFISUR, como es todo lo que tiene que ver con la figura del GAFI, del grupo, de lo que pudiera significar esos instrumentos y esas actuaciones internacionales. Ello permite entonces traer a la palestra la Convención de Palermo, que no es más que la Convención de las Naciones Unidas de Delincuencia Organizada, que tiene como fin promover la cooperación para evitar la delincuencia organizada como delito. Es decir, que cuando estamos hablando de fenómenos delictivos que se cometen o que ocurren en más de un estado, o que se cometen en un solo estado, pero que se planifican en otro, o que se cometen en un solo estado, pero el grupo delictivo organiza y se planifica en otro, estamos hablando de la trata transnacional. ¿Cómo es eso? Se estarán ustedes preguntando. María Alejandra, pues sencillamente es cuando son captados en Venezuela, pero el grupo que es captado tiene una organización estructurada que se maneja entre Panamá, España y República Dominicana, que establece el contexto de las redes. De inmediato tenemos la figura del traslado. Al trasladarla de Maiquetía a Panamá, ya comenzamos, ¿verdad?, a involucrar a otro país. En el país que capta, que traslada, que es Panamá, Panamá ya le quita el pasaporte, ese grupo estructurado la coge y comienza a drogar a esa mujer para luego trasladarla a España, llegar al lugar de acogida y donde se convierte lo que ella creía que iba a ser su lugar de ensueño para poder trabajar, constituir nada más y nada menos que el lugar donde va a ser prostituida, porque ella ya es una cosa. Estamos viendo que se involucra diversos estados, por lo cual es obligatorio que nosotros como servidores tomemos en consideración ese tratado internacional para poderlo definir. Siendo así, obligatoriamente el propio tratado nos obliga o nos remite al protocolo para poder prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que es un complemento a esta convención, cuyo preámbulo es original para poder prevenir y combatir la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Cuando hablamos de esa figura de mujeres y niños, estamos hablando definitivamente de que requiere un enfoque mucho más amplio, porque estamos hablando de estados que están cooperando, estamos hablando del país de origen, estamos hablando del país de tránsito y estamos hablando del país de destino, donde todos de alguna u otra manera tienen que ser castigados. ¿Por qué? Tomando en cuenta lo que establece el propio artículo 3. El propio artículo 3 de ese protocolo de Palermo establece y define lo que puede ser considerado la trata de personas, como esa esclavitud moderna y ese traslado de las personas para poderlo señalar. ¿De qué manera se entiende? Se entiende de que cuando hablamos de la trata de personas como ese fenómeno que viola derechos humanos, como un delito continuado pluridefensivo de afectación económica que tiene elementos constitutivos como es la captación, el traslado y la acogida, donde sus medios son la amenaza, la coacción, el fraude, el engaño, el abuso de poder para poder obtener ese consentimiento, y por eso es que muchas veces cuando la mujer o esa niña es captada, ese consentimiento, nosotros lo hablamos desde el contexto de que es viciado porque ella creían que estaban siendo contratadas para ser modelos y resulta que estaban siendo contratadas y captadas para ser esclavas sexuales. Por ende, el protocolo establece formalmente que el fin de la trata de personas es no solamente la explotación sexual, sino los trabajos y servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos, entre otros, lo cual ahorita ha tomado un auge fundamental. Ello nos permite entonces ubicarnos en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, porque recuérdense que este video trata sobre la trata transnacional cuando se acoge en un país y afecta otro país porque el grupo estructurado de delincuencia organizada labora en él. Estamos hablando de 3, 4, 5 países de las cuales forman parte de esa red y de ese grupo de delincuencia organizada. De aquí que la norma establece que quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada que favorezca
que faciliten la captación mediante la amenaza, el engaño, el medio fraudulento, para poder obtener un beneficio sin el consentimiento de la víctima, voluntaria o no, para poder ejercer la mendicidad, la extracción de órganos u otros, estaríamos hablando de la trata de personas. Estos tipos penales, tanto en la ley orgánica de delincuencia organizada como en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, una vida libre de violencia, responden al propio protocolo para prevenir la trata de personas. Eso permite que ustedes, queridos amigos, puedan entonces visualizar en este cuadro cómo pudiéramos diferenciarlo. Cuando hablamos en delincuencia organizada, estamos hablando que quien ejecuta el hecho delictivo como sujeto activo es un integrante de un grupo de delincuencia organizada. Si hablamos de trata interna, que es la trata prevista en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, hablamos de cualquier persona. Cuando hablamos de el contexto del artículo 41 de la trata transnacional, puede ser cualquier persona, pero cuando hablamos de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, una vida libre de violencia, hablamos de mujeres, niñas, niños o adolescentes. ¿Cuál es el velo rector en ambos? La captación, el transporte, el traslado y la recepción, las cuales deben ser concurrentes. ¿Cuál va a ser el medio fraudulento? En la ley orgánica se destaca la amenaza, la fuerza, la coacción, el rapto y el engaño. Pero aquí se agrega lo que va a constituir el abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad o procesos fraudulentos, porque estamos hablando del contexto de beneficios económicos que traspasa fronteras. En la ley orgánica sobre el derecho a la mujer se habla de violencia, amenaza, engaño. ¿Para qué fin? Para el fin de la mendicidad, trabajo, servicio forzado, por deuda, adopción irregular, esclavitud, extracción de órganos, explotación sexual, pornografía, turismo, matrimonio servil. Eso lo prevé la ley orgánica de delincuencia organizada, mientras que la ley orgánica sobre el derecho a la mujer prevé con fines de explotación, prostitución, trabajo forzado, adopción o extracción de órganos. ¿Cuál sería la pena? En la delincuencia organizada, de 20 a 25 años, y en la ley orgánica sería de 25 a 30 años cuando se trate de una niña, cuando se trate de una mujer de 20 a 25 años. Quedando en cuenta ello, ustedes se estarán preguntando, ¿pero de qué manera podemos entonces visualizar cuándo es una trata interna o externa? Pues en primer lugar, quiero que tomen en cuenta que cuando hablamos de una trata externa, transnacional, estamos hablando que se involucran diversos estados o países. Estamos hablando de que el fin son medios de engaño, abuso de poder, donde es un grupo estructurado que elabora y generalmente va a estar acompañado por una legitimación de capital. De allí es que ustedes van a lograr definir cuándo es una trata interna, internacional y mixta. Tenemos que la trata interna es cuando la acogida y la captación ocurre en un solo país, en Venezuela, específicamente en la ciudad de Barquisimeto, y la trasladan para la ciudad de Caracas. Trata interna. Una trata internacional es cuando hablamos de redes internacionales que nacen desde el área, por ejemplo, del Internet para poder captar. Una trata mixta es cuando se acoge en Venezuela y se traslada a otro país, ejemplo, a Singapur, y luego de Singapur es trasladada a Alemania. Es decir, que estamos hablando de puestas de marchas de beneficios económicos para poderlos diferenciar. ¿Qué falta para poder nosotros abordar ello? Es obligatorio que el fenómeno de la trata de personas, que data de hace muchísimo tiempo, que es un delito que ha ocurrido en diversas oportunidades, pero que hoy se encuentra más vigente que nunca, poder analizar y tener una visión con perspectiva de género, que ya desde el año 2014 la doctora Carmen Zuleta de Marchán había establecido en una sentencia de carácter pacífico de que el sujeto pasivo iba a ser una mujer o una niña y que era obligatorio que sea conocido en materia de jurisdicción especializada, y tomando en cuenta a quién se refería, podía ser la ley orgánica de delincuencia organizada, el tipo penal previsto, o pudiera ser la figura de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Siendo así, quiero llamar a la reflexión que cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando del contexto de una trata internacional o una trata mixta, como una trata transnacional que forma parte del crimen organizado. Y ese crimen organizado tiene como consecuencia víctimas que acaban en el contexto de la cosificación y que muchas veces, como ya lo había señalado, forman parte de esa red.
¿Cómo hacer para poderlo entender y abordar? Pues nada más y nada menos que la perspectiva de género, que es analizar la situación con esa perspectiva de lograr entender cómo se modifica la vida de una mujer, de qué manera se afecta y qué relación tiene el contexto del enfoque de los estereotipos, el contexto de la relación de los derechos humanos. Se dirán entonces, ¿cómo así? Pues un enfoque con perspectiva de género es determinar quién es la persona, quién es esa mujer, qué características tiene, cuál es su edad, cuál es su extracto, cuál es su etnia, de qué familia depende. Es decir, es lograr el hacer y el sentir de esa persona para poder verificar y poder eliminar esa violencia y, por supuesto, la discriminación. Estamos hablando de un enfoque que es un enfoque diferencial que se establece a través de una teoría de los derechos humanos, que reconoce la protección de las personas y que genera la obligación de esa perspectiva de utilizar una metodología judicial donde se logra diferenciar, donde se logra desde el aspecto normativo con estándares internacionales, lograr ponerse las gafas, lograr ponerse y entender que las personas, las mujeres y las niñas que sean captadas para fines de explotación sexual, de prostitución, para fines de esclavitud, para fines de extracción de órganos, sencillamente tiene que ser evaluado su abordaje investigativo con una perspectiva de género que logre tener como sustento también el enfoque interseccionalidad, el enfoque intercultural y, por supuesto, el enfoque de los derechos humanos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque esa referencia permite visualizar no solamente el objeto del crimen organizado, sino orientarnos y ubicarnos en la víctima. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué es un grupo vulnerable? ¿Por qué los tratantes le escogen a ella? ¿Por qué la historia ha determinado que es más fácil que sean en el contexto de las mujeres y los niños en ese sector de la vulnerabilidad? Esto solamente nos lo permite hacer cuando nos ponemos esas gafas moradas que permiten establecer esa relación de esa perspectiva de relaciones sociales totalmente cuestionable. Pudieran entonces ustedes preguntarse qué hacer con el delito de trata de personas. Fíjense ustedes, queridos amigos, el delito de trata de personas es un fenómeno delictivo de hace tiempo, cuyo origen histórico data de la conquista de la guerra española. Hablamos de la esclavitud. Nació como el concepto de trata blanca, hoy hablamos de trata de personas y de seres humanos. Para la legislación venezolana es considerada la trata de personas como un delito de lesa humanidad, un delito que no prescribe porque afecta derechos humanos. ¿Pero por qué afecta derechos humanos? Porque la trata de personas, ya sea internacional o mixta o la trata interna, estamos hablando de que es un delito continuado, es un delito pluriofensivo porque afecta no solamente la integridad humana, afecta a la libertad sexual, afecta a la libertad, afecta el tránsito, entre otros, con un afecto y con una característica patrimonial. Es importante aclarar que para poder hablar de trata de personas, la tenemos que identificar la captación, el traslado y la acogida. Y es ahí cuando nosotros como investigadores lograremos determinar cuál va a ser el tipo penal sobre la cual verse su abordaje, bien sea el artículo 72 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, donde la víctima o el sujeto pasivo es la mujer, el niño, el adolescente, tomando en consideración que lo realiza cualquier persona, pero que ocurre en un país, es decir, ejemplo, Venezuela. Pero cuando hablamos de la trata de personas, cuya acogida sucede en un país, llámese Venezuela, pero es trasladada para Canadá y de Canadá tiene su acogida en Estados Unidos, estamos hablando de una trata transnacional, que es la trata mixta o la trata internacional, la cual nos obliga a nosotros como operadores no solamente a tener esa visión de género, sino a tomar en consideración que la normativa es la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en la delincuencia en el contexto del protocolo de Palermo y el protocolo para poder prevenir la trata de personas, tomando en consideración, y quiero que lo tomen en cuenta, que muchas veces, de acuerdo al beneficio económico, se estima capitales a través de este fenómeno delictivo. ¿Cómo se puede abordar para poder descubrir y para poder visualizar y tener un protocolo efectivo en el contexto de la investigación de la trata de personas con una perspectiva de género? Esa perspectiva de género como herramienta metodológica y judicial permite identificar no solamente que sea el sector vulnerable
o el más vulnerable, la mujer, la niña o el niño, sino tomar en consideración por qué de esa raza, por qué de esa edad, por qué de esa etnia se convierte en ese efecto, quiénes son sus familiares, qué sector de la población está siendo más sujeta a la trata. Quiero recomendarles para que ustedes puedan andar en este pequeño micro en el contexto del libro Las esclavas de poder de Lidia Cacho, la cual analiza historias propias de mujeres que fueron víctimas de trata de personas, que lograron ser rescatadas y que cuentan su historia. Es importante para poder culminar, leerles un mensaje que pueda llamarnos a la reflexión para poder seguir ahondando sobre este tema. Un poco de humanidad, un poco de ternura se hace en amar, emprender el camino por lo que han perdido todo, empezando por su dignidad y cada uno con sus propios derechos. Cada año millones de mujeres llegan a Europa engañadas para ser explotadas sexualmente, señala el Papa Francisco. Es una hipocresía. Existe un comercio detrás de cada trata de personas. Hay empresarios que contratan a jóvenes para que trabajen como esclavos y los llaman. Hay consumidores que las tratan como cosas. No son libres, son esclavas. Son chicas que llegan y que no son jefes, son mafiosos que acaban con su vida. También hay que escandalizarse por este tipo de actuación. Señores y señores, es momento de actuar. Y qué mejor momento para poder actuar que con ustedes.